celebramos. Y con lo que sí vamos a cerrar, mi gente, es con la elección judicial. Miren, hay son más de 18,000 personas las que se inscribieron a este proceso, en donde hay más candidatos, es para los jueces de distrito, más de 10,000 para jueces de distrito. Entonces, pues estamos viendo cómo hay una disputa, pero creo que hay algo que no podemos evitar mencionar, y es que en este momento hay dos personas que concentran la mayor atención para la elección judicial y son dos candidatos para el cargo de ministro de la Suprema Corte. Todavía no sabemos si son los candidatos. Recordemos que todavía falta todo este proceso de selección, de depurar, de ver cómo están, quiénes son los perfiles, de ver quiénes cumplen con los requisitos. Además, un tema de paridad donde entren mujeres y hombres, etcétera. Pero los dos que están tomando mayor, pues son los que más reflectores tienen en este momento, es Gil Suart, panista, y el abogado César Gutiérrez Priego. El asunto es que hoy en la mañana, en el programa del Despierta, el programa de Televisa, el programa matutino Despierta, que conduce Daniel de Iturbide, mencionan a estos dos perfiles, pero la manera en la que los mencionan, evidentemente, recaen otra vez en ese gran error de Televisa, que es no tener ni la más mínima ética profesional. ¿Y a qué me refiero con ni la más mínima ética profesional? Ya les había comentado y lo seguiré comentando, no me voy a quedar callada, que Televisa es uno de los, vaya, Televisa forma parte del duopolio de medios de comunicación en México. Y Televisa no tiene un código ético. O sea, como medio de comunicación no tienen un código ético, ni Televisa, ni N+, ni Foro TV, ni sus derivadas. No cuentan con un código ético. Por eso no me extraña lo que hacen, porque si tuvieran un código ético estarían obligados a responderlo y de hecho tendrían un comité de ética que es con el que te vas a quejar para que haga valer tus derechos como audiencia, también como periodista, etcétera. Entonces, como no lo tienen, se hacen guajes con la responsabilidad que esto confiere. Los códigos de ética que tienen las empresas los obligan eventualmente, y si están bien hechos, porque tampoco es que esperemos mucho, ¿verdad? Que verifiquen la información, que hagan una depuración, que sean imparciales, etcétera. Lo que hoy pasa con Daniel de Iturbide es que ni mucho menos estamos hablando de imparcialidad, no. Televisa ya está tirando líneas, está cargando los dados, porque la manera en la que presentan o hablan de Gil Suart y de César Gutiérrez Priego es completamente distinta. Y hay que entender algo. Gil Suart tiene expedientes penales. Gil Suart tiene un expediente criminal, incluso hasta sentencias hay en contra de Gil Suart, que obviamente entre que abogados, amparos y demás ha evitado las sentencias, pero él las tiene y no son de ahorita, son de hace años. Pero al momento de hablar de estos dos perfiles, ni siquiera por error mencionan alguno de estos expedientes de Gil Suart. Solamente mencionan su cargo con Felipe Calderón y panista. Es lo único, se remiten exclusivamente a eso. Mientras que para hablar del abogado César Gutiérrez Priego, sí hablan sobre las mentiras que han difundido a lo largo de los años sobre su padre, el general Gutiérrez Rebollo. Vamos a ver qué es lo que en esta ocasión hizo Televisa. Suárez, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón y exlegislador del Partido Acción Nacional, César Gutiérrez Priego, penalista e hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y detenido por dar protección a Amado Carrillo. Ricardo. Y ya, ¿se dieron cuenta? A Gil Suárez le dedicó segundos. Segundos donde dijo expanista y su trabajo con Calderón. Hasta ahí. Pero con César Gutiérrez Priego sí realizaron el énfasis en la detención de su papá. A esto, el abogado responde obviamente en sus redes sociales y dijo lo siguiente. Mi respuesta a Televisa. El día de hoy, Noticieros Televisa, a través de Daniel de Iturbide, hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte. Durante la cápsula, mientras al panista Roberto Gil Suart resalta en su carrera política como secretario particular de Calderón, a mí me refieren como el hijo del general Gutiérrez Rebollo, y afirman que fue detenido por haberle dado protección a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Esto no solamente es falso, al contrario, el único general mexicano que detuvo y arrestó a Amado Carrillo fue mi señor padre. Además, Televisa ignora más de 25 años de carrera como abogado penalista y de mi formación académica y profesional. Para los mexicanos, a mí, padre, el general Gutiérrez Rebollo, lo arrestaron tras descubrir que la familia del expresidente Ernesto Zedillo estaba involucrado con el crimen organizado. Concretamente, con los reyes de las anfetaminas, los Amezcua Contreras del cártel de Colima. Mi padre, al notificar
a las autoridades sobre esto, no solo fue arrestado, su familia fue asediada. Mi madre y mi hermana fueron amenazadas. Mi hermano y yo fuimos secuestrados, torturados para declarar en contra de mi señor padre. Éramos apenas unos jóvenes. Adicionalmente, el gobierno de Cedillo y el Poder Judicial le inventaron a mi padre delitos para encerrarlo de por vida y nunca pudiera divulgar lo que descubrió. Es ahí cuando decido hacerme abogado. Es ahí cuando tomo la decisión más importante de mi vida y dedico mis estudios al derecho para sacar a mi padre de prisión. Tras años de litigio, lo logré. No solamente recuperé su libertad, sino también su reputación. Y es de conocimiento popular en las Fuerzas Armadas esto que les comento a ustedes. Fue el litigio de mi vida y desde entonces me dedico a ayudar a inocentes que están injustamente privados de su libertad. No soy ingenuo. Sabía que al inscribirme como candidato a ministro de la Suprema Corte se encendería una guerra sucia. No importa. Alguna vez un gran hombre dijo que cuando se lucha por causas justas había que pagar una cuota de humillación y aún así no tengo mayor honor y orgullo que ser hijo de mi padre. Le exijo a Televisa y a Daniel de Iturbide lo que es mi derecho constitucional, el derecho de réplica. Entonces, aquí obviamente la pregunta del millón que teníamos todas y todos es esa. ¿Por qué Televisa, si claramente el expediente de Roberto Gil Suart, el expediente criminal de Gil Suart es público? Ojo, porque no es algo que nos estemos sacando de la manga, es completamente público el expediente Roberto Gil Suart. ¿Por qué entonces no dice absolutamente nada? ¿Por qué entonces no tenemos un Televisa que haga un trabajo parejo? Porque ni siquiera le interesa. Y miren, Álvaro Delgado apenas, sin embargo, publica esta opinión, pero lo ha estado diciendo varias veces. No tengo ninguno de los tres pecados capitales de la política. No soy corrupto, no soy tonto y no soy flojo. Le pese a quien le pese. Me respondió con enfado Roberto Gil Suart cuando en 2010 le pregunté sobre su repentina riqueza. Recordemos que Gil Suart sí, efectivamente, tiene sentencias. Sí tiene sentencias. Sentencias pendientes. Por supuesto que las tiene. Pero ¿por qué entonces Roberto Gil Suart no es mencionado como uno de estos candidatos que tiene un expediente oscuro? Porque entonces a Roberto Gil Suart, el medio de comunicación Televisa no lo menciona como esta persona que pues también tiene este expediente. Miren, aquí está el hilo completo. Y lo voy a leer. El expanista Gil Suart, exsecretario de Felipe Calderón, es un delincuente sentenciado en España por delitos, pero quiere ser ministro de la Suprema Corte. Comparto la información sobre su actuación violenta que derivó en la sentencia de un juez en Barcelona. Este es el documento del juez que se describe la conducta violenta de Gil Suart al salir de una discoteca en Barcelona en diciembre de 2006, cuando era coordinador de asesores de Germán Martínez en nada más y nada menos que las actas de la función pública, y lo acompañaba su entonces pareja Carla Humphrey. Aquí están también detalles de la sentencia en contra de Gil Suart emitida en abril de 2011, 3 meses después de que Calderón lo hiciera su secretario particular y al año siguiente coordinador de la infecunda campaña de Josefina Vázquez Mota. ¿El panista Gil Suart puede ser ministro con esos antecedentes? En realidad la Constitución dice que no. De hecho, la Constitución dice que dispone que para ser electo ministro se necesita gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Entonces, hay una investigación, hay documentos, hay sentencias, además en España, un lugar de esos que le encanta a Televisa. ¿Por qué entonces cuando hablan de él no mencionan la sentencia de España? Pero cuando hablan del abogado Gutiérrez Priego, entonces sí mencionan la sentencia o mencionan el delito, el supuesto presunto delito por el que encerraron al papá, pero nunca se remitan a informarse que no solamente ese delito quedó atrás, sino que además se revirtió la sentencia y se limpió el nombre del general Gutiérrez Rebollo, porque fue con completa alevosía, ventaja, abuso de poder, actos de poder, actos de autoridad, con los que encierran al general Gutiérrez Rebollo para evitar que toda la información que él tenía, que además está documentada y está firmada, en la que involucran a la familia de Cedillo, pero con los narcotraficantes, saliera a la luz. ¿Por qué Televisa no se dio a la tarea de hacer eso? ¿A alguien le extraña? Evidentemente no. Estamos en un escenario en donde no solamente cuestionamos la ética de los medios de comunicación o su falta de ética, sino que por supuesto que van a intentar meter mano en la elección judicial. Y esto lo sabíamos, sabíamos que esto iba a pasar.
Y ojo, porque hay muchos perfiles que se registraron para algún cargo en el Poder Judicial que no solamente estaban en contra de la reforma, sino que además tienen denuncias por violación, por abuso sexual, tienen algunos denuncias por no cumplir con pensiones alimenticias y ahí están. Entonces, hay muchísimas personas que se quejaron, que tienen muy mala reputación, que tienen pésimos antecedentes, pero que quieren someterse a una elección popular. ¿Por qué? Porque alguien va a intentar meter mano, porque por supuesto los medios corporativos, por supuesto que partidos políticos, por supuesto que propios políticos y empresarios van a intentar cargar los dados para que tengan unos mayor visibilidad que otros. Van a hacer guerra sucia, van a intentar manchar nombres de otros, van a querer levantar y limpiar imágenes de otros para que queden los perfiles. O sea, todo esto va a ser a través de la imagen pública. Van a intentar que a través de la comunicación y de la imagen pública nos imaginemos que existen perfiles buenísimos y que eventualmente votemos por ellos. Ya sabemos qué es lo que van a intentar hacer. Una campaña de imagen que, ¿para qué les cuento? Y han de creer que no existen los medios alternativos. Y han de creer que el pueblo es tonto. Y han de creer que no nos sabemos defender. Y han de creer que no estamos aquí para alzar la voz. Así que, ojo, porque sabemos que esto iba a pasar. Sabíamos que esto iba a pasar. Y por eso es que lo vamos a evidenciar. Así como les dije que Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, se quiso registrar para un cargo del Poder Judicial, así hay muchos más que quieren un cargo en el Poder Judicial y que son personales, no solamente impresentables, sino que no merecen ni medio voto de la gente, ni medio voto. Así que en pro de todo esto, espero que obviamente el comité de selección haga una depuración masiva de estos perfiles, que queden las mejores mujeres, los mejores hombres, para que tengamos mayor limpieza y depuración. Honestamente, no confío en la depuración que vaya a hacer el Poder Judicial, seamos muy honestos, pero de que hay mucho trabajo por delante para los medios alternativos, youtubers, influencers o como los quieran llamar, vaya, que hay mucho trabajo por delante para ir con estas contranarrativas de aquellos que nos quieren venir a imponer personajes como si fueran impolutos, como en este momento Televisa lo intenta con Roberto Gil Suárez.